Por estas estadísticas es que es importante entender cómo debemos operar y abrir una empresa de construcción de manera exitosa. Los factores que debemos tener para ser más competitivos, porque las condiciones están completas. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a paredes y barreras todo el tiempo. Hay algunas que obviamente son inherentes. Por ejemplo, el inglés. Ya estamos trabajando en eso. Y es una labor que ustedes tienen que hacer todos los días. Otra, el tema de las matemáticas. La gente no entiende que en nuestros países nosotros no usamos el sistema de pulgadas, ni de pies, ni de yardas, y no queremos, como dicen nuestros amigos concreteros, es que una yarda es como un pie cúbico, como un metro cúbico. No es un metro cúbico. Entonces, nosotros jugamos con esto para tratar de hablar el mismo idioma. No sé si se han dado cuenta, pero casi todas las cintas métricas hoy en día, los tapes que usamos, en un lado van en centímetros y en el otro van en pulgadas. Y eso es esos esfuerzos que hace la industria para que nosotros nos vayamos adaptando. Por eso vamos a tener nuestras clases de matemáticas, vamos a aprender a calcular, a multiplicar. Nosotros podemos saber multiplicar, pero mucha gente no sabe multiplicar en pies y pulgadas, no sabe calcular un área en pies y pulgadas, no sabe calcular un volumen, etcétera. Vamos y llevarlos hasta que puedan cotizar, etcétera, etcétera. Entonces, eso entendemos que son barreras naturales. Pero hay barreras como la seguridad industrial, como el querer hacer las cosas como lo hacemos en México o en nuestro país centroamericano o nuestro país suramericano, y aquí no se hacen así. Siguen otro tipo de protocolos. Entonces, ese tipo de cómo usar las herramientas, aprender a tener la herramienta, la última herramienta que me genere ahorro, que me genere marketing, etcétera, lo vamos a ver aquí. ¿Cómo podemos sacar ventaja para operar esa empresa de manera exitosa y que de verdad me genere éxito? Entonces, este curso, como yo les decía, que empezó con la Universidad de Houston, creamos una serie de pasos básicos y después una serie de pasos avanzados. La verdad, muchos de los pasos que aquí hablamos, por X o Y motivo, mi gente, algunos ni los básicos hacemos. Así que es un tema de tener como una especie de lista de verificación. Aquí no está toda la verdad, pero es una guía que vamos a profundizar aquí con expertos en cada uno de esos pasos, pero adicionalmente es una guía que yo puedo eventualmente ir aprendiendo y profundizando o cambiando, ¿no? Porque no puede llegar a ser 21, 25, los que sean. Lo importante es que seamos competitivos y que seamos eficientes para lograr lo que queremos hacer. Lo primero que nos debemos preguntar y que muy seguramente si yo les pregunto, la mayoría va a responder no. ¿Tenemos un plan? ¿Sabemos para dónde vamos? ¿O simplemente estamos queriendo salir a buscar trabajos y a luchar contra el sistema? Porque es que somos guerreros, porque vinimos aquí a triunfar, por muchos argumentos, pero estamos siendo inteligentes o estamos simplemente tratando de romper el sistema o de lograr sin entenderlo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a pensar que tengo un plan? O sea, ¿qué me define que tengo un plan? Bueno, en este momento esto es muy interesante porque también nos ha llevado inclusive a dar conferencias para toda Latinoamérica y cómo recuperarse la construcción. Si yo tengo una empresa, lo primero, si yo tengo una empresa en crisis o siento que no estoy teniendo los suficientes trabajos, lo primero que yo tengo que hacer es mirar cómo puedo aumentar la producción. La producción es al interior de mi empresa, revisar cómo está mi producción, mi capacidad de producción, dónde yo tengo problemas, dónde se interrumpe mis procesos. Este es un buen momento
para analizar cómo tener una empresa eficiente. Que piensen en los momentos antes de la pandemia, o si están abriendo una empresa, júntense a otras empresas que hacen lo que ustedes quieren hacer. Es decir, inclusive trabajen para ellas un tiempo, pero detecten dónde están esas interrupciones y cómo puedo yo maximizar el empleo y aumentar la producción. Entonces, ojo, ¿cómo puedo maximizar la producción? Puede ser a través de un software. Resulta que yo gasto mucho tiempo y analizo mi tiempo y yo soy el que mejor hace una labor, o mi compañía básicamente depende de mi trabajo y yo me dedico a hacer una serie de cosas que me quitan tiempo o me evitan ser productivo. ¿Cómo mido esa capacidad de producción? Porque tengo la capacidad de facturar, ¿sí? Es decir, de poder cobrar, de poder facturar. Entonces, ¿cómo maximizo el empleo? Maximizar el empleo es mirar primero qué gente tengo yo que sea clave. O sea, qué gente tengo yo que mi empresa depende de ella, o que el tener los empleados es fundamental en el proceso de lo que yo hago. Entonces, esas personas las debo yo tener cerca y sobre ellas mirar cómo puedo yo tener una empresa que pueda responder a la expansión. Es decir, yo puedo tener gente que son ayudantes, hacen cosas básicas y los voy entrenando para que vayan haciendo cosas un poquito de mayor responsabilidad. Entonces, mis foremans tienen que ser gente que esté desarrollando mi gente, ¿sí? Así como yo debo estar generando que los foremans también vayan creciendo y tengan la capacidad de, si bien son los que yo trabajo directamente con ellos, entonces que tengan la capacidad de reemplazarme, o si son, tienen superintendentes o cosas, que tengan la capacidad de siguiente a nivel. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo tenga trabajos pequeños y busco trabajos pequeños comparado con lo que hago, es para ir probando mis cuadrillas nuevas, ir generando, es aumentando esa capacidad de las personas claves en la empresa. Es decir, de que yo en algún momento voy generando mi plan de expansión. Entonces, pero tengo que echarle el ojo a la gente que me sirve y ser leal con ellos, etcétera, porque ahí está el crecimiento de la empresa. Muchas veces no entendemos eso y simplemente tratamos de tomar ventaja de la gente que nos sirve, cuando tenemos la oportunidad de que esa gente crezca con nosotros. Entonces, esa primera fase, yo debo analizar cómo aumentar la producción, ya sea con tecnología, ya sea con equipos propios, ya sea con alianzas. Entonces, yo tengo un compadre que él tiene una compañía de transporte y a mí me cuesta muchísimo transportar el material, etcétera. Yo le puedo decir, bueno, listo, ¿cuánto me cobras por hacer un viaje diario, por ejemplo? Y organizo lo que él tiene que llevar y yo estoy produciendo. Entonces, ¿qué me lleva a producir más? A facturar más. Organizar mi gente. ¿Cómo organizo mi gente y cómo le voy dando poco a poco más responsabilidades para que yo pueda crecer? Para que yo pueda estimular ese tipo de cosas con bonos, sin decirle, ¿no? Muchas veces sin crear las expectativas de que van a ser promovidos o cosas de esas. No, ellos tienen que vivir el proceso, pero no está de mal, cuando ellos están generando esa maximización de empleo, darles un bono, etcétera, que les genere pertenencia a la compañía. Finalmente, siempre analizar con su gente dónde estamos dónde nos estancamos, qué es lo que para un trabajo. Siempre que un trabajo se pare, ustedes eso lo deberían reportar diariamente, el motivo y la cantidad de tiempo que se paró, ya sea externo o interno. Por ejemplo, externo, el electricista y el de la plomería no terminaron su trabajo y yo venía a poner el drywall y me paré. Eso yo lo debo documentar y debo documentar el tiempo. ¿Para qué? Para o bien crear
una sensibilidad al general contractor o al dueño de que se está perjudicando, y o bien esa sensibilidad puede ir como, oiga, mire, tal, tal, pero que la gente entienda y valore lo que eso le está costando, que no suene que se está quejando, si no se quiere quejar, o si se quiere quejar, pasar la cuenta, ¿no? Porque las compañías eso lo entienden y son perjuicios que hacen las otras compañías, el plomero, el eléctrico, entonces hay que pasar la cuenta, y si no la pagan bien, y si no nos la pagan, se genera, digamos, esa conciencia de que uno está dando más, porque no es lo mismo hacerlo con esas afectaciones que hacerlo sin esas afectaciones. Entonces, y si la interrupción es interna, es decir, que tuve la gente 6 horas parada porque no llegó el drywall, también la debo documentar. ¿Para qué? Para que eso no vuelva a pasar, y en mi análisis de cómo aumentar la producción tengo que solucionar eso. Pero no se trata, es decir, es muy importante que la gente en la compañía entienda que esta información es súper valiosa. No se trata de ocultarlo, sino se trata de que se pueda ver. Ahora, ¿cómo? Eso se trata para reiniciar, eso lo tengo que hacer para reiniciar. Después, ¿cómo voy a impulsar la demanda? ¿Cómo voy a aumentar la productividad? ¿Cómo voy a fortalecer mis relaciones con la gente, con los suppliers? Entonces, tengo que empezar a mirar de dónde llega mi material y de dónde llega mi mano de obra. Muchas veces mi mano de obra son subcontratistas. Entonces, yo tengo que mirar esos subcontratistas como una tienda que me vende el material, y debo tener relaciones con ellos, y si yo dependo 100% de ellos, debo buscar tener buenas relaciones, así no tenga trabajo. Entonces, si yo no tengo trabajo para la gente, pues el trabajo es lo que manda, y ellos van a querer estar donde tienen trabajo. Sin embargo, una llamada de vez en cuando, saber cómo están, si está ocupado. Puede que usted no tenga trabajo y lo llama y le dice, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ocupado, no? Sí, sí estoy ocupado, ok, no, quería saludarte, quería ver cómo estás, tengo algunas cosas ahí, no te he olvidado, te tengo súper pendiente, punto. Entonces, esa conexión fortalece la capacidad de la empresa. Lo mismo con el que le vende el material, el visitarlo, etcétera. Uno tiene que entender que esos son clientes también de uno, porque la idea es crecer. Entonces uno necesita tener su red, De nuevo, ¿cómo aumento la productividad? Es cuando yo analicé qué afecta a mi producción. Una vez corregido lo que afecte a mi producción, el resultado es que se aumentó mi productividad. Entonces, por ejemplo, unas veces en Sudamérica, estábamos haciendo un proyecto con Naciones Unidas, en una zona bastante complicada, y los materiales obviamente no se podían almacenar en el sitio porque desaparecían, y era un tema demasiado complicado por el tema de seguridad. Entonces con los plomeros desarrollábamos una cosa que se llamaban los muñecos. Entonces en los talleres de los plomeros armábamos todas las figuras de la plomería, cómo iban a ser, y se dejaban armadas, cortadas, etcétera, y se planeaba qué se iba a hacer durante el día, y algunas partes ya se llevaban preensambladas, los sifones y todo eso ya se pegaban, y llegábamos al sitio y se garantizaba que todo lo que se colocara quedaba asegurado e imposible de ser vandalizado. Entonces aumentábamos la productividad, aumentábamos, y las pérdidas, ¿no? O sea que habíamos minimizado esas interrupciones por cuestión del entorno. Los proveedores son claves, y aquí vamos a tratar de acercárselos para que los conozcan, para que los vean como parte de la asociación, generar confianza. El año pasado logramos un tema muy interesante con una fundación mexicana que algunos de ustedes les ayudó con
un dinero para comprar herramientas, etcétera, con ciertos proveedores. Ese tipo de cosas vamos a tratar de traerlas este año también, bueno, y el año entrante. Es decir, que ustedes puedan crear créditos en proveedores, etcétera. Tenemos que llegar allá y que ciertas condiciones digamos, migratorias que puedan haber no interfieran, porque la gran ventaja de abrir una empresa es que las empresas no tienen condiciones migratorias. Entonces, si se pueden tener cuentas bancarias, etcétera, de las empresas, y se pueden mostrar los flujos de dinero, se pueden mostrar cosas, las empresas que dan materiales van a querer trabajar con ustedes. Bueno, entonces esa parte de restablecer nos pone a los trabajos que tengamos, grandes, pequeños o lo que sea, hacerlos muy bien y aumentar el margen de esos trabajos. Entonces, bajo esas estrategias del restablecer se debe garantizar el margen y aumentarlo. Y al pasar al reinventar, que es la tercera fase, entonces ahí se busca, o lo que vamos a hacer es transformar su empresa. Es decir, si usted instala puertas, o si usted tiene una compañía de drywall, o si usted pone o instala el concreto, etcétera, ¿cómo lograr que su compañía sea vista diferente a todas las demás? Es decir, cómo reinventar el concepto de su empresa, pero no vamos a reinventar el concepto de su empresa desde ya, sino eso se va viendo en la medida en que la empresa está funcionando óptimamente. Y ofrecer un mayor valor, ofrecer un mayor y mejor servicio al cliente, ¿sí? Para lograr crecer. Ese proceso también es muy importante que se dé y que se logre.